Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno cabros, hoy día vamos a estar cambiando la punta de la homocinética del lado del conductor de un Toyota Yaris. Aquí está. Yo no la voy a cambiar porque la mía esté mala o haciendo ruido. La vamos a cambiar porque se nos rompió el fuelle y en vez de cambiar solamente el fuelle, opté por cambiar la homocinética completa. Aquí lo primero, vamos a soltar lo que son los pernos de la llanta, porque por lo general están súper duros. Los soltamos, después levantamos el auto y los terminamos de sacar, ya que eso te simplifica un montón la vida. En mi caso son 4 pernos, ahí ya nos queda uno y ya estaría. Aquí, como la seguridad es lo primero, vamos a poner la rueda debajo del auto, ya que si se nos llegara a caer el auto por alguna razón o por X motivo, caería encima de la rueda y no nos aplastaría alguna mano o algún pie, que eso sí sería peligroso. Aquí vamos con un alicate, vamos a soltar lo que son la chaveta que está aquí, que es la chaveta de seguridad de la homocinética. La sacamos, aquí está, la vamos a dejar guardada en alguna parte para no perderla. Aquí se ve el daño, así que ahora vamos a soltar estos dos pernos y vamos a sacarlos del caliper también. Aquí están los dados. Vamos a soltar primero el tornillo de la homocinética. Por lo general, cabros, está súper duro, así que pídanle a alguien que les pise el freno como yo lo tuve que hacer, porque este perno siempre está pero durísimo. Nos costó un poco, tuvimos que hacerle fuerza con un barrote y una extensión y nos aflojó. Aquí ya viene saliendo, se resistió pero aflojó y ya está saliendo. Bueno cabros, aquí con un dado 17 vamos a soltar lo que son los dos tornillos del caliper. También están súper duros siempre, así que hay que hacerle harta fuerza. Yo ocupé una extensión para ponérsela al barrote para poder hacer más palanca. Nos costó bastante, pero salió. Aquí salió el primero. Ahí está. Y ahora falta sacar el de abajo. Bueno cabros, aquí otro dato. Antes de dejar el caliper en cualquier parte, ahí se nota el daño cabros. El caliper lo vamos a dejar colgado. Lo vamos a colgar en alguna parte aquí del chasis del auto para que no se nos vaya a romper el flexible de freno, porque si no ya tendríamos otro problema. Ahí lo amarramos con alambre y quedó colgadito y no está haciendo ninguna fuerza el flexible de freno. Ahora aquí con un dado 19 vamos a soltar los dos tornillos del amortiguador. Aquí los vamos sacando. También estaban súper duros, se resistieron un montón, pero aflojaron. Ahora vamos a sacar aquí la traba de metal, que es como un alambre de lo que es el terminal de dirección de la rótula. Ya la sacamos. Ahora aquí con el dado 19 también vamos a soltar lo que es la tuerca de la rótula, porque también tenemos que sacar la rótula de dirección. Ahora aquí le vamos a dar unos golpecitos con mucho cuidado para no romper el hilo. Ahí ya salió, aflojó. Sacamos aquí también lo que es la dirección y ya vamos sacando la homocinética. Aquí por lo general está media dura, así que hay que darle unos golpecitos. Hay que firmar el palier con una mano y con la otra darle unos golpecitos y va a salir. Aquí ya nos falta sacar lo que queda de fuelle. Ahí está la homocinética rota. Aquí un alicate nos ayudamos para romper lo que es el seguro del fuelle. Ahí ya salió, lo vamos a lavar ahora con... Vamos a lavar lo que queda del palier. Lo limpiamos con desengrasante, quedó limpiecito. Y ahora vamos a proceder a poner el nuevo fuelle. Ahí va el nuevo fuelle, ahí ya va entrando. También pusimos la abrazadera. Ahí ya entró cabros. Aquí está la homocinética nueva. La pedí forjada porque me dijeron que era mejor y que duraba mucho más. Así que espero que sea mejor. Aquí vamos a poner la grasa que trae el producto. Aquí como dato importante cabros, si ustedes le ponen grasa a alguna homocinética o no, su producto que ustedes compraron no trae grasa, pongan grasa que sea de litio, ya que esta es resistente, es mejor, o grasa grafitada como le dicen, ya que si le ponen grasa normal, les va a durar súper poco la homocinética, ya que la otra grasa con el calor y el movimiento de la homocinética se termina haciendo agua y dura súper poco. Así que les va a durar mucho menos el cambio de homocinética si es que no le ponen la grasa adecuada. Aquí le damos unos golpecitos para que entre, porque lleva un segurito atrás y ese segurito hay que pasarlo. Ella quedó bien, no se sale, la movimos, revisamos.
Ahora vamos a poner lo que es la abrazadera y vamos a poner también lo que es el fuelle. Aquí cuesta un poquito ponerlo, pero una vez estando puesto ya se nos simplifica la vida. Tienen que ayudarse con las dos manos. Aquí lo estamos poniendo nuevamente. Vamos a poner la homocinética en su lugar. Vemos que entre bien y una vez que entre bien la ponemos ya del todo. Ahora solamente nos falta volver a poner el amortiguador y armar todo como era antiguamente. Nos vamos a limpiar las manos porque las tenemos con mucha grasa de la homocinética vieja. Aquí ya estamos, ya pusimos las tuercas, los tornillos, los apretamos, después igual le vamos a dar un reapriete. Aquí estamos apretando la abrazadera del fuelle de la homocinética. Para esto yo sé que se ocupa una herramienta especial, pero yo no la tengo, así que con un alicate y con un desatornillador y tirando su lado y afirmando del otro, igual sirve. Y aquí por último le apretamos las dos pestañas que lleva. Se apretan hacia abajo y queda listo. Con la de atrás, con la abrazadera más pequeña hacemos lo mismo y después cortamos el excedente de abrazadera con una tijera. Aquí ya estamos poniendo lo que es la rótula de la dirección. La volvemos a poner en su lugar. Ponemos la tuerca, la apretamos, la dejamos bien apretadita ya que esto igual trabaja bastante. Volvemos a poner lo que es el alambrito o la chaveta, la doblamos con un alicate, la dejamos tal como era para que se vea lo más original posible. Aquí volvemos a poner lo que es la tuerca nueva de la homocinética, la dejamos sobrepuesta y después le damos un reapriete una vez que tengamos la rueda del auto puesta para poder hacerle una buena palanca. Aquí le damos un reapriete también a lo que son los tornillos del amortiguador. Dejamos bien apretado porque esto hace bastante trabajo. Y ahora vamos a empezar a limpiar lo que es el disco de freno, ya que como teníamos las manos con grasa y lo tocamos varias veces, por lo general va a quedar con grasa, así que lo vamos a limpiar con desengrasante para que quede bien limpio y tengamos una buena frenada. También aprovechamos de limpiar todo lo que es el paso de rueda, ya que también estaba con grasa y estaba medio sucio. Y ahora ponemos lo que es la llanta. Después que la apretemos, sacamos la tapa del centro de la llanta, apretamos, como les dije, la tuerca de la homocinética, la apretamos bien con el dado 32, le ponemos el seguro y la chaveta, la doblamos y ya estaría el trabajo, cabros. Bueno, eso fue todo, cabros. No olviden suscribirse al canal, compartir, darle su buen like si les gustó el video y nos estamos viendo en una nueva oportunidad.